Siempre pensé que el amor... Hola, ¿cómo están chicos, chicas? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estábamos una semana relativamente descansando porque nos sentíamos un poco mal, pero ya estamos de vuelta con los videos preparados para mis estudiantes en esta ocasión de sexto de secundaria. El capítulo que vamos a ver el día de hoy se llama Condensadores. Entonces, no te olvides darle un like a mi canal y suscribirte al mismo para que estés atento a las publicaciones. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, vamos a definir qué es un condensador. Resulta que un condensador son dispositivos, son aparatos que sirven para almacenar simplemente lo que son carga eléctrica. Existen, como puedes ver, distintos tipos de condensadores. Lo único que lo que sirven simplemente es para almacenar lo que es la carga eléctrica. Resulta que el condensador tiene lo que es una capacidad. Recuerda que la capacidad es la propiedad que tienen los materiales, en este caso los conductores, para almacenar lo que es la carga eléctrica. Entonces resulta que la capacidad de un condensador, lo recuerda en anteriores capítulos, lo hemos llamado o lo hemos simbolizado con la letra C. Entonces la capacidad es igual a la letra C y se define como el valor de la carga eléctrica dividido entre lo que es simplemente el potencial eléctrico. Si hablamos de unidades del potencial de la capacidad eléctrica, resulta que su unidad es el faradio. Y el faradio simplemente es Coulomb, que es unidad de carga, sobre voltio, que es unidad de potencial eléctrico. Entonces no te olvides, tenemos dos cosas que memorizar. Uno, que la capacidad, carga sobre potencial eléctrico, y otro que simplemente es la unidad de lo que es el potencial eléctrico. Así de fácil, jóvenes y señoritas. Continuamos. Mira, un condensador resulta que está formado por lo que son dos materiales conductores. Dos materiales conductores que entre ellos dice que existe lo que es un campo eléctrico y una diferencia de potencial. Pero más allá de eso, resulta que si tenemos acá, por ejemplo, estos dos materiales que son conductores, resulta que entre ellos se puede colocar lo que es un dieléctrico, un material dieléctrico, más o menos como un material aislante, en la cual el conjunto de ellos forma lo que es un condensador. ¿Está bien? Ahora, resulta que cuando hablamos de inducción, proviene del latín inducere, significa que el campo eléctrico produce fenómenos eléctricos en otro cercano, ¿no? Todos habíamos jugado con un electroimán, por ejemplo. Eso es un ejemplo que se puede aplicar. A ver, vamos a ver. Dice, ejemplo, ¿qué carga adquiere un condensador de 0.15 faradios si se le conecta una diferencia de potencial de 100 voltios? Entonces, mira, te está pidiendo lo que es la carga eléctrica. Al pedirte la carga eléctrica, lo único que tienes que recordar es la ecuación que hemos visto hace menos de un minuto. Y en función a eso, pues ir viendo cómo resolver el ejercicio. Entonces, recuerda, los datos que te han dado son lo que es la capacidad eléctrica, que es 0.15 faradios, y el potencial eléctrico, que es 100 voltios. Entonces, en este caso, lo único que tienes que hacer es agarrar la ecuación de la capacidad eléctrica y despejar de esa ecuación lo que es el valor de la carga eléctrica. Esto pasa a multiplicar y todos felices. Entonces reemplazamos los valores que nos han dado en esta ecuación y pues reemplazando tenemos el valor de la carga eléctrica. Así de fácil, así de sencillito. Bien, ahora, pero resulta que existen muchos tipos de condensadores. Estos aparatitos que tú has visto en tu casa o en el auto de tu papá, etcétera, o cuando has descalabrado lo que es una radio, un televisor antiguo y has visto este tipo de dispositivos, o simplemente has usado la batería de tu celular, o simplemente has visto cómo se usa lo que es una batería, las famosas pilas Rayovac. No es a modo de hacer propaganda. ¿Está bien? Entonces, a partir de esto, resulta que tenemos condensadores, por ejemplo, podemos clasificarlos en capacidad de un conductor plano o de placas paralelas. La capacidad de un condensador plano o de placas paralelas se lo calcula con la siguiente ecuación. Observa que tenemos esto, donde esta ecuación depende de dos factores muy importantes. Ese factor se denomina tau y esto se denomina epsilon sub 0. Entonces resulta que si es un condensador plano, resulta que tiene lo que es un área, y esa área es el área del condensador que tú estás viendo ahí. ¿Está bien? Ahora, D, esta distancia D que aparece, es la distancia entre placa y placa que aparece en el condensador plano. Nada más. Entonces resulta que tau es una constante
característico del material. Y esto también, este epsilon sub 0 es un factor también que proviene de lo que es un factor de conversión para calcular lo que son este tipo de capacidades. No vamos a profundizar mucho en esto. ¿Está bien? Pero la idea es que tú te memorices dos cosas. Uno, la primera que sería la ecuación para calcular la capacidad de un condensador de placas paralelas. Y otro que sería simplemente el valor de epsilon sub 0 que lo vamos a ir calculando, bueno, usando a medida que vayamos desarrollando el tema. Resulta que epsilon sub 0 equivale a 8.85 por 10 elevado a la menos 12 faradios sobre metro. Es un factor de conversión, recuerda. Ahora, por ejemplo, mira, dice, calcula la capacidad de un condensador formado por planos de 160 centímetros cuadrados cada uno, separados por un espacio de 3 centímetros. Tau te está diciendo que es 1, generalmente se utiliza tau, el valor de 1, como cuando estás en el aire o cuando estás en el vacío. Entonces resulta que partimos de esta ecuación, ¿no? Partimos de esta ecuación de acá, donde nos dan el valor de lo que es cómo calcular la capacidad de un condensador de placas paralelas. Ahora, a partir de aquí, los datos que nos han dado son el área y la distancia, pero están en centímetros. Nosotros lo necesitamos en metros cuadrados, por lo tanto, realizamos el factor de conversión. Entonces, mira, si yo convierto 160 centímetros cuadrados a metros, me va a dar lo que es un valor de 0.016 metros cuadrados. Si yo convierto 3 centímetros a metros, me va a dar 0.03 metros. Recuerda que el valor de epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12 y tau vale 1. En función a esto, yo reemplazo todos esos datos en esta ecuación que me permite calcular la capacidad eléctrica de planos paralelos, ¿no? Entonces reemplazo todos los datos de A, D y tau en la ecuación y pues tengo este valor de acá. Es fácil hacer este tipo de ejercicios, no te vayas a complicar porque es facilito. A ver, vamos a ver algunos conceptitos más de parte de capacidad de un condensador esférico. La capacidad de un condensador esférico está dado por esta fórmula. Observa que depende de lo que es el radio de giro externo y un radio interno. ¿Está bien? No radio de giro, sino un radio externo y un radio interno. Un condensador esférico pues tiene la forma esférica. ¿Sí? Tiene la forma esférica, pero en su interior, recuerda, esta partecita es lo que es un material conductor esférico y esta otra parte también es un material conductor y aquí en esta partecita que hay como un espacio se coloca lo que es un material dieléctrico. Entonces recuerda que la capacidad de un condensador esférico es tau epsilon sub 0 radio externo por radio interno dividido entre radio externo menos el radio interno. Así de fácil. Ahora vamos a darnos una formulita más que sería la capacidad de un condensador cilíndrico. Como es un cilindro depende de dos valores, ¿no? Uno que sería la altura y otro que sería el radio externo y el radio interno de lo que es el cilindro. Recuerda que un condensador está compuesto por dos materiales conductores. En este caso, el cilindro que está acá adentro es un material conductor y el cilindro grande es un material externo. Entonces existen dos ecuaciones para calcular este valor. Entonces resulta que la capacidad depende de tau y epsilon sub 0 siempre. Igual aquí depende de tau y epsilon sub 0. Depende de la altura. Lo único que varía es la relación del logaritmo neperiano y lo que es el logaritmo en base 10. ¿Está bien? Entonces esa es la fórmula para calcular la capacidad de un cilindro de un condensador cilíndrico. Espero que te haya servido esta parte de acá. Nos vemos hasta la siguiente ocasión.